Buenas noches, iglesia. Bienvenido, bendiciones a todos. Con Cristo lo tenemos todo, tenemos plenitud, ¿verdad? Tenemos gozo. Bienvenido, como todos los jueves, a nuestro servicio de recarga. Como ya sabemos todos, estamos en el mes de noviembre, mes que CCR nos da a nosotras las mujeres la oportunidad de traer un mensaje de parte del Señor. Amén. Y en esta oportunidad vengo a hablarles de una historia que impactó en ese tiempo a muchos, una historia que se encuentra registrada en el libro de Hechos, una historia el cual cuenta de una pareja que mintió a Dios, ¿verdad? Sabemos que la mentira no es de Dios. Tenemos que tener en cuenta que la mentira puede traer a nuestra vida muerte física, puede traernos muerte espiritual, puede acabar con todo lo que tenemos por el solo hecho de hacer o de decir algo que no es correcto ante los ojos de Dios. Amén. Pero antes de comenzar ya en el tema, yo te invito ahí donde te encuentras que inclinemos nuestro rostro y pongamos esta palabra en manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Padre, reunirnos una vez más en tu nombre. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de esta palabra, que seas tú en mi boca, Padre, hablando a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que no me vean a mí, sino a ti, Padre, y que esta palabra se haga carne, Señor, el día de hoy en cada corazón, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, ahora nos vamos al libro de Hechos, capítulo 5 del 1 al 11. Y esta es palabra de Dios. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Lo primero que podemos ver acá en esta historia, o saber quiénes eran Ananías y Zafira. Ananías, su nombre significaba gracia de Dios, y Zafira significaba piedra preciosa y brillante. Sabemos que en esa época los nombres que se colocaban eran de gran impacto, eran nombres que marcaban a las personas como seguidoras de Cristo, ¿verdad? Ananías y Zafira eran 2 miembros de la iglesia de Jesucristo. Fueron 2 miembros, 2 creyentes de Jesús, pero que ellos dispusieron su corazón. Ananías y Zafira fueron una pareja que ellos estaban en la congregación, dispusieron su corazón
para vender una heredad y entregarle el monto a la obra del Señor, es decir, a los apóstoles, porque sabemos que era una iglesia que en ese tiempo estaba en pleno crecimiento. Sin embargo, podemos ver que ellos se dejaron engañar por el enemigo. Ellos dejaron que el enemigo entrara en sus mentes y terminaron engañando, terminaron mintiendo a Dios, al Espíritu Santo, como le decía. Y como vemos, fueron como resultado de ese engaño, de esa mentira, vemos cómo ellos fueron disciplinados severamente por el mismo Dios, porque fue Dios quien los disciplinó. Por eso es muy importante, hermano, que no permitamos que el enemigo nos deje engañar. No permitamos que el enemigo engañe nuestras mentes, porque lo va a hacer. En todo momento, todos los días tenemos esa lucha con nuestra mente, porque el enemigo siempre va a buscar meternos cosas en nuestra mente. ¿Para qué? Para llevarnos a pecar. ¿Contra quién? Contra Dios. Entonces, por eso es muy importante saber como cristiano que para no llegar a eso, para no llegar al pecado, debemos mantenernos constante oración, en esa comunión con el Señor a diario, en venir a congregarnos, mantenernos llenándonos de tu palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, nosotros no pequemos como lo hicieron esta pareja. Amén. Porque ellos, como les decía, se dejaron engañar y sin darse cuenta, fueron tentados y cayeron en esa trampa, pues. Y terminaron robando a Dios, como le decía. Por eso también es muy importante reconocer como cristianos, tengamos como ese enfoque, aprender a que cuando nosotros le ofrecemos algo a Dios, cuando le ofrecemos servirle, cumplamos. Aprendamos que lo que se le ofrece a Dios debemos cumplirlo, porque dice la palabra, dice que es muy importante, dice que Dios, no le hagas promesa, no tardes en cumplir sus promesas, porque Dios no se complace con el insensato. Así que hay que tener mucho cuidado con esto cuando nosotros hacemos promesa a nuestro Padre. Amén. Vemos que nos dice en Apocalipsis 3:1, dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. En este versículo podemos ver que el Señor nos recuerda nuevamente que para Él no hay nada oculto. Para el Señor no hay nada que nosotros le podamos esconder. Sabemos que el Señor todo lo conoce. El Señor conoce todo y cada cosa de nosotros. Sabemos que el Señor no mira nuestro exterior. El Señor ve son los corazones. El Señor prueba y ve lo que hay en nuestros corazones. Y aquí el Señor pudo darse cuenta de la mentira y el engaño de Ananías. ¿Por qué? Porque el Señor pudo ver el corazón que ellos tenían en ese momento. Entonces es muy importante saber eso también. Si vamos al capítulo anterior, capítulo 4, de versículo en adelante, lo escuchábamos la semana antepasada que predicaba el hermano Wilmer, donde se hablaba que todas las cosas eran en común. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, todas las cosas eran en común. Todas esas personas que habían creído de corazón y alma en el Señor, todas las cosas decían que no eran de ellos, todas las cosas eran compartidas, todos los bienes que poseían, todo su pan, su casa, su vivienda, ellos las vendían, y dice la palabra, vendían y lo llevaban a los pies de los apóstoles, el cual donde se repartían a cada uno según su necesidad, y por eso dice la palabra, no había necesidad en ninguno, porque todos eran compartidos, ¿verdad? Entonces hablamos de que era el comienzo de la iglesia. Se habla, también escuchamos de un hombre llamado José, el cual los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé. Bernabé fue un hombre que tenía una heredad, la vendió, ¿verdad? Y el monto total
Él la llevó a los apóstoles, la llevó a la obra del Señor para construir y seguir en el crecimiento de esa obra. Fue un hombre que mostró una actitud positiva para todos aquellos que lo seguían. Fue un hombre ejemplar, un hombre que mostró, yo diría que mostró ejemplo de generosidad, mostró ejemplo de amor a Dios, de amor al prójimo. Yo pienso que Bernabé mostró un ejemplo de fe también, porque a él, al ofrendar, al hacer esa ofrenda, esa honra a Dios y entregarle todo el monto total a Dios, él iba con fe, porque iba creyendo en ese Dios verdadero en el cual hoy nosotros creemos y estamos siguiendo. Amén. Entonces Bernabé fue un hombre que fue ejemplo en ese tiempo. Todo lo contrario de Ananías y Zafira en ese momento, porque como podemos ver, no fueron leales ante Dios. Vemos que Bernabé fue un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que todos lo conocían y lo apreciaban mucho, los apóstoles, los líderes. Y continuamos en el versículo 1 y 2 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Lo primero que podemos ver acá cuando dice cierto hombre es que se refiere a algo cierto, o sea, que es verdadero, que es algo certero. Podríamos pensar que quizás los apóstoles no conocían lo suficientemente a Ananías como conocían a Bernabé, porque como ya les decía, Bernabé ya era conocido por el buen corazón y todo lo que tenía. Entonces pudiéramos pensar que a lo mejor los apóstoles no conocían suficientemente a Bernabé y a Zafira, ¿verdad? Sin embargo, vemos que ellos quisieron seguir el ejemplo de Bernabé, haciendo que ofreciéndole una honra del monto total de una herencia que ellos tenían. A lo mejor ellos quizás buscaban una imagen de generosidad sin realmente ser generoso. Eso no lo podemos saber totalmente. A lo mejor para que los glorificaran, qué sé yo, no sé, yo aquí asumiendo y pensando que a lo mejor era eso, fueron las cosas que el enemigo les puso en su mente. A veces podemos ver personas, esto no sucede aquí, que a veces hacen cosas como que no para Dios, sino para el hombre. Solamente buscan es glorificarse ellos como personas, glorificarse y que lo honre, cuando realmente toda honra y toda gloria es de Dios, ¿verdad? Amén. Ellos podemos ver que esta pareja mostró una falsa generosidad ante el pueblo de Dios, mostró una falsa generosidad ante todos los apóstoles. Ellos fueron, como les dije, engañaron sus mentes, el enemigo las engañó, les metió no sé qué cosa, y podemos ver que ellos se llenaron de varios pecados, y les voy a nombrar algunos de ellos. Uno de ellos fue la avaricia, porque hubo avaricia, vanidad, ambición, hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos mostraron ante todo, quisieron ver ante todo algo que no era cierto, ¿verdad? Ellos a lo mejor también falta de fe, porque sabemos que Bernabé dio todo confiando y que era un hombre de fe. Quizás a ellos les faltó esa fe que Bernabé tenía. O sea, lo que dieron no lo dieron confiando en el Señor, no lo dieron teniendo esa fe inquebrantable de la que habla el Señor en la palabra. Amén. Ellos a lo mejor quizás eran un peligro para la iglesia en ese momento, pienso yo. A lo mejor era un peligro, ¿por qué? Porque todas aquellas personas, esos que se empezaban a agregar, a ofrendar, eran la imagen. Aquellos que empezaban a llegar eran como el ejemplo a seguir, ¿verdad? Cuando le hablaba de generosidad y todo eso, entonces pienso que a lo mejor fueron porque eran testimonio
O sea, testimonio, como hoy todos nosotros, todos los cristianos somos testimonio ¿a quién? Somos testimonio al mundo. Y por lo que hagamos, bueno o malo, siempre nos van a señalar porque estamos a la vista de todo. Entonces, en ese momento, todas esas personas eran testimonio ante todo el pueblo que empezaba ¿a quién? A seguir a Jesucristo. Vemos que dice la palabra sustrajo. Es decir, ellos separaron, ellos apartaron una porción para ellos, pero de una manera deshonesta y leal. Ellos lo hicieron de una manera deshonesta y leal. A lo mejor ellos pensaron que nadie se iba a enterar, que nadie se daría cuenta de de la mentira que ellos confabularon, qué sé yo, o que el enemigo le hizo creer. Entonces, ellos no pensaron que se darían cuenta, y quizás pienso yo que a lo mejor guardaron una parte como que vamos, por si acaso pasa algo, como a veces uno dice, por si acaso guardo esto, por X, o por si no me alcanza. Pero en realidad lo que hicieron fue que terminaron pecando contra Dios, porque le mintieron al mismo Dios, no le mintieron al hombre. Ellos a lo mejor también lo hicieron, que sé yo, por miedo, como les decía. A lo mejor fue por falta de fe, esa fe que le faltaba, y no tuvieron esa fe y vamos a guardar por si no nos alcanza, o porque no sabemos lo que vendrá después, qué sé yo. Bueno, pero lo hicieron, terminaron engañando al Señor. Y dice que su mujer lo sabía. Ella fue partícipe de la mentira de Ananías. Fue cómplice con su esposo al mentirle a Dios. Ellos juntos le mintieron a Dios. Ellos creían, como le decía, que nadie se daría cuenta, pero sabemos que a Dios nadie lo engaña. Sabemos que a Dios nadie le puede mentir. Imagínense, ¿cómo le vamos a mentir al que nos creó? ¿Cómo le vamos a mentir a aquel que nos formó, que nos hizo, que nos entregó todo, que conoce hasta el último pelo, como dice? ¿Cómo creen que le vamos a mentir? Nunca, jamás le vamos a mentir, ¿verdad? Y el Señor pudo darse cuenta de esa gran mentira, de ese gran engaño de Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó? Obviamente tuvo una consecuencia. Todo pecado tiene consecuencias, y las consecuencias que ellos tuvieron fue su muerte, la muerte de ambos. Ellos murieron los dos. Vemos en el versículo 3 que dice, Pedro dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Acá podemos ver que hay doble pecado. La mentira a Dios, la mentira pública, a querer mostrar algo que realmente no era cierto. O sea, mostrar algo o hacer algo que realmente no era lo correcto, no era lo verdadero. Quizás a lo mejor querían que los vieran, como les digo, no sé, que tantas cosas el enemigo pudo crearle en su mente. Pero vemos que Pedro dice que Pedro, al darse cuenta, Pedro pudo darse cuenta de la gran mentira, y Pedro hace una represión y sobre la cantidad, o sea, del engaño, porque para Pedro no era la cantidad, de lo que se entregaba. Pedro le recarga diciendo que no le ha mentido a Dios, no le ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y eso es lo que le recalca Pedro, él lo exhorta, que le ha mentido al Dios, no a los hombres. Podemos ver que acá Ananías y Zafira, al igual que Adán y Eva, se dejaron engañar. Dejaron que el enemigo entrara en sus mentes y los engañara, inventándole cantidades de cosas. Como les decía, se llenaron de pecado, codicia, avaricia, quizás hubo falta de espiritualidad, diría yo. ¿Y por qué hubo falta de espiritualidad? Porque si ellos hubieran estado fortalecidos en el Señor, hubiese venido la tentación, pero ellos no hubiesen pecado. Entonces hubo falta de espiritualidad. Y cuando hay falta de espiritualidad, ¿por qué? Porque realmente no hay una comunión con el Señor, porque no hay una búsqueda diaria con el Padre.
no hay una lectura de la palabra, porque si nosotros, como dice la verdad nos hará libre. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, aunque vengan 1000 tentaciones, nosotros nos vamos a mantener firmes creyéndole en su palabra. Amén. Vemos que habla que Pedro confrontó a Ananías y le preguntó por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la verdad. Y continuamos con el versículo 4, dice: no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pedro reconoce que él no tenía la obligación de hacerlo. Pedro recalca que no era algo obligado, porque él pudo haberle dicho al Señor: Padre, yo te voy a dar tanto, yo te ofrezco esta cantidad y lo otro lo guardo para mí. Igual el Señor lo hubiese recibido con todo el amor, igual lo hubiera recibido, pero Pedro le recalca, o sea, no era la cantidad, era con el espíritu con el que ofrendó. El espíritu con el que ofrendó, espíritu de mentira, espíritu de hipocresía. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando nosotros, con qué espíritu venimos a servirle al Señor, con qué espíritu venimos a hacer una honra, con qué espíritu venimos a ofrendarle al Padre. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Pidamos a Dios mucho discernimiento y sabiduría cuando vamos a ofrecerle algo a Dios o vamos a traer algo ante el altar. Y a lo mejor muchos se estarán preguntando: ajá, ¿y cómo Pedro se dio cuenta de que ellos estaban mintiendo? ¿Cómo Pedro se dio cuenta del engaño que ellos tuvieron? Sabemos que anteriormente hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Sabemos que en ese derramamiento el Señor repartió dones a todos sus apóstoles. Y uno de esos dones fue el de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Para el que no lo sabe, discernimiento es la capacidad espiritual que tenemos nosotros como cristianos de poder identificar el mal del bien, o sea, la verdad y la mentira. Y ese don lo tenía Pedro. Por eso es que Pedro pudo darse cuenta del engaño y la mentira que ellos ya habían confabulado entre ambos y habían mentido a Dios. Amén. Y por esta razón pues pudo descubrir su engaño y decide enfrentarlo. Pedro lo enfrenta directamente y haciéndole saber, como les decía, que no le mintió al hombre, sino fue al mismo Dios el que le mintió. Pedro pudo descubrir esa conspiración entre ellos, porque ellos, como les decía, estaban en completa libertad de hacer con la heredad como ellos quisieran. Ellos pudieron haberla no vendido, ellos pudieran habérsela quedado, o pudieran haberla vendido y darle una cuarta parte, una mitad, lo que ellos ofrecieran. Cumpliendo con su palabra. Y vemos que fue un pecado, el pecado que de la mentira, como decía. Vemos que se manifiesta la mentira en Ananías ante el Espíritu Santo, porque dice que fue al Espíritu Santo a quien le mintió. Vemos en el versículo 5, dice: al oír estas palabras cayó y expiró, es decir, murió al instante. Y vino gran temor a los que oyeron. Vemos que el temor es la respuesta ¿qué? A la manifestación de Dios, porque fue una misma manifestación del Señor lo que hizo. Dice, fue un asombro acompañado de la disciplina del mismo Dios, porque fue Dios quien los disciplinó. Continúa el 6 diciendo: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Safira no sabía que su esposo había muerto. Después de su esposo de Ananías de haber muerto, ya tenía 3 horas es que ella entra, pero ella no sabía lo que había sucedido con su esposo, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto la vendí. Ella dijo, y le dice Pedro: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
he aquí a la puerta los pies los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Vemos que cuando Pedro le pregunta a Zafira, ¿en tanto bendisteis la heredad? Ella vuelve a mentir. O sea, ella tuvo la oportunidad, porque se habla de un lapso de 3 horas, tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de pedir perdón por esa mentira a Dios, ¿verdad? Pero no lo hizo. Ella prefirió mantener esa mentira, mantener el engaño y sí, mantener el monto que ya ella había acordado con su esposo. Una mentira que trajo consecuencias fatales para ella también, porque vemos que también murió. El Señor también, o sea, tuvo disciplina con ella. Dice, porque hablo de 3 horas, pero 3 horas el cual pudo arrepentirse. A veces nosotros como cristianos, el Señor, hacemos algo que no es correcto, decimos algo que no es correcto, que no está bien ante los ojos de Dios, y tenemos la oportunidad de arrepentirnos. El Señor nos da la oportunidad a diario de arrepentirnos, y a veces quizás no lo hacemos por orgullo o por no querer dar el brazo a torcer, no sé, qué sé yo. Entonces, pero es muy importante saber esto, que el Señor es un Dios de amor y un Dios misericordioso, que nos perdona cada día cuando vamos arrepentidos ante Él. Y luego el versículo 8 vemos que dice Pedro nuevamente, le pregunta, ¿en cuánto ha vendido la heredad? Ella tenía la oportunidad, como le dije, de reconocer y arrepentirse de la mentira que ellos habían fabricado, pero ella prefirió mantenerla, ¿verdad? Como le decía, Dios es misericordioso, la hubiese perdonado. ¿Qué creen ustedes? El Señor la hubiese perdonado, ¿verdad? Sabemos que Dios es bueno. Y obviamente, como sabemos, ella sufrió las mismas consecuencias de su esposo, consecuencias de muerte. Porque sabemos que todo pecado trae muerte. El pecado trae muerte a nuestra vida. El pecado puede traer muerte espiritual, como les decía al comienzo. El pecado puede traer muerte física. En estos momentos a lo mejor pudiera decir muerte física. El Señor va a venir y nos va a enviar una bola de fuego. Muerte física a través de una enfermedad. Muerte en diferentes áreas, muerte financiera, qué sé yo, en diferentes áreas de nuestra vida. Y esas son las consecuencias de la mentira, del engaño hacia Dios. Pedro acusa también a Zafira de tentar al Espíritu Santo. Vemos que el Señor castigó a ambos, como le decía, y no fue la voluntad de Pedro. A lo mejor muchos dirán que era lo que Pedro deseaba en su corazón. Pedro pensarán, no, Pedro deseó la muerte de Ananías y Zafira. Y realmente no fue así, porque no fue la voluntad de Pedro. Fue la voluntad suprema del Padre. Fue su voluntad la que decidió acabar con la vida de ellos en ese instante. Amén. Sabemos que Pedro era simplemente un instrumento acá en la tierra, como lo somos nosotros. Era el representante de Dios acá en la tierra. Él simplemente se encargaba de cumplir, de llevar el mensaje que el Señor le entregaba. Amén. Y ya para ir finalizando, dice el versículo 10 y 11. Al instante cayó a los pies de él y expiró, es decir, murió también como su esposo. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Como podemos ver, era el juicio de Dios. Era el mismo juicio de Dios sobre ellos. El pasaje no nos dice claramente si Ananías y Zafira eran unos creyentes seguidores de Cristo, pero se ha de suponer que si ellos estaban en la iglesia, estaban en el pueblo, en la obra de Dios, en ese pleno crecimiento, ¿verdad?, de la obra, podríamos decir que realmente que sí eran unos creyentes, eran unos seguidores de Cristo, pero que lamentablemente se dejaron engañar por el enemigo. Dejaron que el enemigo ensuciara sus mentes y mentirle a Dios. Y por esa razón Dios tuvo que disciplinar en ese momento. Podemos creer que el hecho de que Dios le diera muerte a lo mejor fue por
por protección a la iglesia, no sé, por mantener esa pureza dentro de la obra, dentro de aquellos creyentes que empezaban a congregarse y a seguir a Cristo. A lo mejor era muy importante para Dios mantener el poder de la unidad, que no hubiera deshonestidad, mantener la lealtad. Entonces quizás a lo mejor el Señor tomó esa represalia con ellos por esa misma razón. Que no hubiera desconfianza, que no hubiera mezquindad ni desunión entre aquellos que se empezaban a congregar en la iglesia. Y también dice que pudiéramos ver que luego que el Señor disciplina a Ananías y a Zafira, empezó a crecer y a crecer, se llenó más del gozo, más la presencia de Dios se manifestaba cada día en el templo. O sea, decía que el Señor iba añadiendo, como le dije un principio, el Señor iba añadiendo. Entonces yo puedo imaginar que la iglesia iba en crecimiento total. Y wow, podríamos pensar, ¿por qué? Y si meditamos un poco, yo pienso que a veces es necesario, a veces nosotros como seres humanos no lo queremos así, pero a veces es necesario que el Señor, aparte de nuestra vida, personas, aparte cosas, también como de la iglesia, aparte cosas, o sea, que son como piedras de tropiezo para que Él se pueda manifestar con gran poder, para que haya ese avivamiento que tanto se desea el Señor que haya. Entonces, no sé, a lo mejor fue por eso. Podemos ver en esta historia, es una enseñanza que nos ayuda a meditar mucho, una historia que nos deja y nos enseña el cumplirle a Dios lo que prometemos. Todo lo que prometamos a Dios debemos cumplirlo. Congregarse las veces necesarias, las actividades, vigilia, todo lo que se refiere a Dios. ¿Para qué? Para evitar ser tentados, como les decía. Para que cuando venga la tentación no caigamos en pecado. Nos enseña a vivir una vida de honestidad, una vida leal, ser leales a Dios. Aprendamos a vivir una vida en rectitud de la mano del Padre, ¿verdad? Pero sobre todo a no mentirle a Dios, a no mentirle al Padre, porque sabemos ya que el Señor todo lo conoce, el Señor todo lo sabe. Amén. Como dice en Gálatas 6:7, el Señor nadie le puede mentir, Él no puede ser burlado. El Señor
permitas, Padre, por ningún motivo que el enemigo, Señor, pueda engañar nuestras mentes. Que podamos permanecer firmes, Señor, en tu palabra, que podamos permanecer firmes creyendo siempre, Señor, en ese Dios vivo, en ese Dios verdadero, el cual hoy seguimos, mi Dios amado. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que nos diste el día de hoy, Padre, de poder aprender, Señor, y darnos cuenta, Señor, y tener ese discernimiento, Padre, cuando el enemigo venga a querer engañar nuestras mentes, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, quien nos guíe en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre, toda honra y toda gloria te la damos a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor.